En un mundo lleno de incertidumbre, en un tiempo marcado por las dificultades y los temores que parecen asfixiar el alma, una pregunta resuena en los corazones de muchos cristianos. ¿Cómo será el futuro de la Iglesia? En medio de la tribulación, en medio de los tiempos difíciles, nos preguntamos si la Iglesia podrá resistir. ¿Será llevada a través de la gran tribulación o estará destinada a escapar de ella? Es una cuestión profundamente teológica, sí, pero también profundamente humana, porque cuando miramos al futuro, no solo vemos profecías o debates sobre escatología, vemos nuestro propio corazón, nuestras propias inseguridades. En medio de este mar de dudas, muchos sienten miedo, un miedo que no se puede tocar, pero que está presente, latente, dentro de cada uno de nosotros. Nos preguntamos, ¿estamos realmente preparados para lo que se avecina? ¿Podemos, como comunidad de fe, resistir la tormenta que se aproxima sin que nuestra fe se quiebre? Cuando nos sentimos frágiles, cuando las tormentas del alma nos golpean con fuerza, muchos cristianos buscan consuelo en respuestas fáciles. Y sin embargo, la realidad de la fe cristiana es mucho más profunda, más desafiante y al mismo tiempo más transformadora de lo que a veces queremos aceptar. La tribulación no es un fenómeno lejano, algo que sucederá en el futuro distante. Es una experiencia que nos toca a todos, en cada momento de nuestras vidas. Cada desafío, cada dolor, cada prueba, forma parte de ese proceso de transformación que Dios ha dispuesto para nosotros. Algunas palabras del escritor cristiano C.S. Lewis nos ofrecen una perspectiva valiosa. En su obra El Gran Abismo, Lewis reflexiona sobre cómo las grandes crisis de la vida no solo revelan la fortaleza de nuestra fe, sino que también son momentos de separación, momentos en los que se puede distinguir a los verdaderos seguidores de Cristo de aquellos que quizás solo seguían la fe superficialmente. La gran tribulación, por tanto, no es solo un evento apocalíptico, es una prueba interna, una purificación de nuestras almas. Como el fuego purifica el oro, las pruebas purifican nuestra fe. Y aquí, en este video, nos sumergiremos profundamente en lo que las Escrituras nos dicen sobre este tiempo de sufrimiento y qué significa realmente ser parte de la Iglesia en medio de la tribulación. ¿Está la Iglesia destinada a huir de estos tiempos difíciles? ¿O está llamada a enfrentarlos con valentía y esperanza, sabiendo que Cristo ya ha vencido al mundo? Antes de continuar, si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Al hacerlo, no solo estarás ayudando a que más personas se acerquen a la sabiduría espiritual que compartimos aquí, sino que también estarás permitiendo que este mensaje de esperanza y fe llegue a más corazones que necesitan escuchar estas palabras. Da tu like, comenta y comparte, porque cada gesto de apoyo ayuda a fortalecer nuestra comunidad. Ahora, acompáñame mientras exploramos qué nos enseñan las Escrituras sobre la tribulación y cómo la Iglesia puede vivir este tiempo de pruebas con fe, esperanza y unidad. La tribulación, tal como la describe la Biblia, no es simplemente un momento de dolor o sufrimiento que pasa sin más. Es, en realidad, un proceso profundo, transformador, que tiene el poder de purificar tanto a la Iglesia como a cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestra fe. No solo es un evento futuro que esperamos que llegue, es una realidad que se manifiesta en nuestras vidas cada vez que enfrentamos una dificultad, una pérdida, una prueba que desafía nuestro ser y nuestras creencias. Parece paradójico, ¿verdad? La tribulación, que parece ser la prueba máxima, en realidad es el medio a través del cual Dios refina nuestra fe. En 1 Pedro 1:6-7 leemos: en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual perece,
aunque probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro, como bien sabemos, pasa por un proceso de refinamiento para eliminar las impurezas y quedar puro. De manera similar, nuestras vidas y nuestra fe pasan por momentos difíciles para ser purificados. La tribulación, entonces, no es solo un tiempo de sufrimiento, sino un momento en el que Dios nos está llamando a un nivel más alto de fe y dependencia de Él. La persecución, el dolor y las pruebas no nos destruyen, sino que nos hacen más fuertes, más puros, más fieles. La iglesia primitiva es un ejemplo claro de este proceso. Los primeros cristianos fueron perseguidos y enfrentaron sufrimientos indescriptibles, pero en lugar de ser destruidos, su fe se fortaleció. La tribulación no los venció, los purificó. En este sentido, la iglesia no está llamada a escapar de la tribulación, sino a vivirla, tal como Cristo vivió su pasión. Si Él, el Hijo de Dios, soportó sufrimiento por nosotros, ¿cómo podemos nosotros huir de lo que en realidad es el camino que Él mismo recorrió? Es aquí donde muchos se sienten desconectados, porque vivimos en un mundo que busca respuestas rápidas y soluciones fáciles. A menudo, esperamos que Dios nos libre de los problemas, que nos saque de las dificultades, que evite que suframos. Pero las Escrituras son claras al decir que la tribulación no es algo de lo que debamos huir, sino algo que debemos enfrentar con fe, sabiendo que a través de ella Dios está obrando en nosotros. Es un proceso doloroso, sí, pero es un proceso de transformación. A veces, cuando estamos en medio de las pruebas, podemos sentir que estamos siendo consumidos, que nuestra fe se está desvaneciendo. Pero es justo en esos momentos, cuando nuestras fuerzas humanas se agotan, que Dios actúa más profundamente en nuestras vidas. Es en la debilidad donde su poder se perfecciona. En este punto, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué áreas de tu corazón están siendo refinadas a través de las pruebas que estás enfrentando? Quizá la tribulación que estás atravesando ahora mismo no sea un castigo, sino un medio divino para acercarte más a Dios, para purificar tu fe y hacerla más fuerte. El concepto del arrebatamiento ha sido malinterpretado en muchas ocasiones, especialmente cuando se presenta como una escapatoria fácil de los tiempos difíciles. Es común escuchar que los cristianos serán arrebatados para ser salvados de la gran tribulación. Pero al examinar las Escrituras, encontramos que la enseñanza bíblica no nos presenta el arrebatamiento como un mecanismo de escape, sino como una invitación a vivir con perseverancia y esperanza en medio de las pruebas. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, se describe el arrebatamiento de manera poderosa, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sin embargo, es crucial entender que este evento no se debe ver como una escapatoria, sino como un acto de restauración final, cuando la promesa de la victoria de Cristo sobre el mal se haga realidad. La idea de ser arrebatados como una salvación instantánea frente a los tiempos de dificultad puede hacernos sentir tranquilos, pero no está en línea con el mensaje que Jesús nos dio. Jesús no vino para liberarnos de todos los sufrimientos de este mundo. Vino para redimirlos, para darles propósito y para mostrarnos que, en medio de la tribulación, Él está con nosotros. San Agustín, uno de los más grandes teólogos de la Iglesia, nos recuerda que la Iglesia no está llamada a ser liberada del sufrimiento del mundo, sino a estar presente en medio de él.
El cristiano no debe esperar escapar de los problemas, sino enfrentar los desafíos con la seguridad de que, en Cristo, el sufrimiento tiene un propósito redentor. Cristo no vino a liberarnos del dolor, sino a mostrarnos que, a través del dolor, podemos llegar a una comunión más profunda con Dios. Este concepto del arrebatamiento, cuando lo entendemos correctamente, nos invita a una vida de perseverancia. En lugar de esperar que Dios nos saque de las dificultades, nos llama a vivir nuestra fe con resistencia, sabiendo que, al final, la victoria es nuestra a través de Él. La tribulación no es el fin, sino un medio por el cual Dios nos prepara para la gloria eterna. ¿Qué significa esto para nosotros como iglesia y como individuos? No debemos temer la tribulación, ni esperar huir de ella, sino vivirla con una fe activa, confiando plenamente en que, al final, seremos reunidos con Cristo en un acto final de restauración y victoria. Este entendimiento puede ser desafiante, pero es también liberador. Nos permite vivir con más esperanza, más paz en medio de las tormentas, sabiendo que no estamos solos y que Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado una fuerza más grande que cualquier tribulación que podamos enfrentar. Antes de continuar con nuestro próximo tema sobre los falsos profetas, me gustaría invitarte a que, si aún no lo has hecho, te suscribas a este canal. Al hacerlo, estás participando de una comunidad que busca vivir la fe de manera profunda, con una esperanza firme en Cristo. Ayúdanos a compartir este mensaje de fortaleza y verdad, comentando cómo has entendido el concepto del arrebatamiento y cómo te desafía a vivir tu fe de manera más genuina. Ahora, sigamos adelante, porque hay más que necesitamos entender sobre los tiempos difíciles, los falsos profetas que intentan desviar a la iglesia de la verdad. En tiempos de incertidumbre y angustia, siempre han surgido voces que prometen la solución fácil, respuestas rápidas y liberación sin sufrimiento. Jesús, sabiendo de antemano las pruebas que enfrentarían sus seguidores, nos advirtió con gran claridad en Mateo 24, 4, 5. Cuidado que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El engaño de los falsos profetas es uno de los peligros más insidiosos en los tiempos de tribulación. En medio del sufrimiento y la desesperación, las personas están más vulnerables a escuchar promesas que parecen ofrecer una salida rápida, un alivio sin sacrificio. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre estas voces? Nos advierte que debemos tener mucho cuidado con aquellos que, bajo una apariencia de piedad, nos alejan del verdadero camino de Cristo. Las falsas promesas pueden sonar tentadoras, pero siempre nos alejan de la verdadera libertad que se encuentra en Cristo. Es fácil caer en la tentación de buscar respuestas fáciles. Vivimos en una época en la que los problemas se abordan rápidamente con soluciones superficiales, sin considerar las profundidades de la fe y la sabiduría que Dios quiere enseñarnos a través del sufrimiento. Los falsos profetas, en tiempos de tribulación, surgen ofreciendo alivio instantáneo, la promesa de una salvación sin pruebas, sin dolor. Pero estas promesas son vacías, porque la verdadera salvación no viene de evitar el sufrimiento, sino de encontrar a Cristo en medio de él. A lo largo de la historia de la Iglesia, hemos visto cómo las personas se desvían al escuchar estas voces engañosas. Nos dicen que todo estará bien si simplemente creemos en sus palabras, que no necesitamos atravesar tribulaciones si seguimos sus enseñanzas. Pero esas enseñanzas no son las que Cristo nos dejó. Él mismo dijo, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Debemos recordar que las pruebas son parte del proceso divino de purificación. Si buscamos escapar de ellas, estaremos ignorando el propósito que Dios tiene para nosotros en esos momentos. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil.
De hecho, nos dijo que debíamos tomar nuestra cruz y seguirle. La cruz no es una opción, es el camino. El sufrimiento es real, pero a través de él podemos experimentar una comunión más profunda con él. El peligro de los falsos profetas no solo radica en sus palabras, sino en las consecuencias que sus enseñanzas tienen sobre nuestras almas. Al seguir estas promesas de facilidad, nos alejamos de la verdadera fe que nos llama a ser fortalecidos en medio de las pruebas. Es en los momentos de tribulación cuando nuestra fe se prueba, cuando nuestra confianza en Dios se profundiza y nuestra relación con Él se fortalece. Los falsos profetas, al ofrecer un camino sin sufrimiento, nos alejan de esta verdadera transformación espiritual. En este punto es vital que reflexionemos sobre nuestra propia vida. ¿Estamos cayendo en las trampas de las promesas fáciles? ¿Estamos buscando a Cristo en medio de nuestras pruebas? ¿O estamos buscando una salida rápida que nos evite enfrentarlas? La verdadera paz y la verdadera libertad solo se encuentran en Cristo, y es en Él donde debemos depositar nuestra confianza, no en las palabras vacías de los que buscan desviar nuestro corazón. Ahora, sigamos adelante y veamos cómo la unidad de la Iglesia en tiempos de tribulación puede ser una de nuestras mayores fortalezas. En los momentos de sufrimiento, de tribulación, uno de los mayores retos que enfrenta la Iglesia es mantener su unidad. Las pruebas externas, como la persecución o las dificultades que vivimos en lo cotidiano, pueden fácilmente crear divisiones entre los creyentes. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de adversidad cuando la unidad se vuelve esencial para la supervivencia espiritual de la Iglesia. La tribulación, lejos de ser un obstáculo, tiene el potencial de ser un catalizador para un despertar en la fe. Si la Iglesia permanece unida en su lucha, su testimonio se fortalece y se convierte en un reflejo más puro del amor de Cristo. Como el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 12, 25, 26, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Esta es la esencia de la unidad cristiana, compartir tanto el sufrimiento como la alegría. Los primeros cristianos, aquellos que vivieron bajo persecución constante, comprendieron este principio en su mayor profundidad. A pesar de las amenazas de muerte, a pesar de la separación y el aislamiento, su fe se fortaleció porque se mantenían unidos como comunidad. En sus momentos más oscuros, la unidad en Cristo fue lo que les dio la fuerza para resistir. Sabían que no estaban solos, sabían que el cuerpo de Cristo estaba con ellos. La comunión no era solo un concepto teológico, sino una práctica vivida, una fuerza activa que les daba poder para seguir adelante. En tiempos de tribulación, la Iglesia debe entender que el sufrimiento no es solo un asunto personal. No estamos llamados a enfrentar el dolor de manera aislada. Jesús mismo nos mostró esto cuando, en medio de su sufrimiento, buscó a sus discípulos para compartir el momento con ellos. Así, la tribulación se convierte en una oportunidad para fortalecernos como comunidad. En lugar de que la dificultad divida a los creyentes, debe ser una llamada a acercarnos más unos a otros, apoyándonos mutuamente en la fe. La analogía del cuerpo de Cristo es clara. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo se ve afectado. La Iglesia, como un solo cuerpo, debe vivir y padecer unida. No podemos permitir que las pruebas dividan nuestras comunidades. Al contrario, las dificultades deben servir para hacernos más fuertes, para mostrarnos que, en Cristo, somos más que vencedores. Cada miembro de la Iglesia tiene un papel vital que jugar en los momentos de tribulación. Es cuando estamos unidos que podemos reflejar de manera más poderosa el amor de Cristo al mundo que nos observa. ¿Y qué significa esto para nosotros en el día a día?
En los tiempos de prueba debemos ser los primeros en acudir unos a otros, en abrazarnos en la fe, en ofrecer una palabra de aliento y un hombro donde apoyarnos. No podemos permitir que el sufrimiento nos haga vivir como islas separadas, sino que, como comunidad, debemos buscar la unidad, la solidaridad y el amor que solo Cristo puede inspirar en nuestros corazones. Este tipo de unidad no es algo fácil de lograr, pero es un testimonio poderoso de la presencia de Cristo en medio de nosotros. Y es a través de esa unidad que la Iglesia puede ser un faro de esperanza para el mundo, mostrando que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Cristo sigue brillando. Si este mensaje te está tocando el corazón, me gustaría invitarte una vez más a unirte a nuestra comunidad. Al suscribirte, al compartir este video, al dejar un comentario, nos estás ayudando a construir una iglesia unida en la fe, que se apoya mutuamente en los momentos de prueba y que camina hacia la victoria final en Cristo. Cada acción cuenta, y juntos podemos ser una fuerza de cambio y esperanza. Ahora, pasemos a explorar cómo, a pesar de la tribulación, nuestra esperanza en Cristo sigue siendo inquebrantable y nos asegura la victoria final. En medio de la tribulación, la esperanza es lo que nos mantiene firmes. Es fácil perderla cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza, cuando las olas del sufrimiento nos golpean con tanta intensidad que nos preguntamos si alguna vez veremos el fin de la tormenta. Pero la esperanza cristiana no está basada en la ausencia de problemas, ni en la idea de que nunca enfrentaremos dificultades. La esperanza cristiana es una esperanza en la victoria final de Cristo, una victoria que ya se ha ganado en la cruz y que se manifestará en su pleno cumplimiento cuando Él regrese. Jesús nos advirtió en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Estas palabras son un recordatorio profundo de que, aunque los cristianos enfrentaremos momentos de aflicción, ya no estamos luchando desde un lugar de derrota. Cristo ha vencido. El mal, la muerte, el pecado, todo lo que nos oprime ha sido derrotado en la cruz. La tribulación, entonces, no es el final de nuestra historia, sino el comienzo de una historia de redención. Esta esperanza, sin embargo, no es una esperanza pasiva. No se trata de esperar tranquilamente que las cosas mejoren, sino de caminar con confianza, con la certeza de que nuestra victoria está segura en Cristo. San Juan Pablo II hablaba de la esperanza audaz de los cristianos, una esperanza que no se detiene en las circunstancias actuales, sino que mira hacia la gloria prometida, hacia la restauración final que vendrá con el regreso de Cristo. Esta esperanza no se desvanece, incluso cuando todo parece ir mal. De hecho, se intensifica a medida que enfrentamos las dificultades, porque sabemos que en cada prueba estamos siendo moldeados y preparados para algo mucho más grande, la gloria eterna con Dios. La tribulación puede ser aterradora, sin duda. El sufrimiento puede hacernos sentir perdidos, vacíos y desconectados de todo lo que conocemos. Pero es precisamente en estos momentos cuando nuestra fe debe aferrarse a la promesa de que el final de nuestra lucha es la victoria, no la derrota. A través del sufrimiento no solo estamos siendo purificados, sino que estamos siendo preparados para una comunión más profunda con Dios. La esperanza en Cristo nos recuerda que no estamos solos, que cada paso doloroso que damos es un paso hacia Él, hacia su reino eterno. Recuerda que, como cristianos, nuestra victoria final no está en este mundo, sino en el reino de Dios. La gran tribulación no es el fin de la historia. Al contrario, es solo un capítulo de un libro mucho más grande, cuyo final ya está escrito en el cielo. La victoria de Cristo, nuestra salvación definitiva y la gloria eterna. La gran tribulación es, sin lugar a dudas, uno de los temas más profundos y complejos que la Iglesia debe enfrentar.
Sin embargo, lo que debemos recordar con firmeza es que la tribulación no es el fin de nuestra historia, ni la de la Iglesia. Al contrario, es un medio de purificación, de transformación y, en última instancia, de glorificación. Como hemos visto, la tribulación no es un castigo, sino una oportunidad para vivir la fe de manera más profunda, para acercarnos a Dios y para testificar con nuestra vida la esperanza que tenemos en Cristo. La Iglesia no está llamada a escapar del sufrimiento, sino a redimirlo a través de la fe. Cristo no nos prometió una vida libre de dificultades, sino una vida en la que Él mismo estaría con nosotros, caminando a nuestro lado, fortaleciéndonos en medio de las pruebas. A través de la tribulación somos moldeados a su imagen, purificados en nuestra fe y preparados para la gloria eterna. Es importante entender que la esperanza cristiana no es pasiva ni superficial. No es una esperanza que ignora la realidad del sufrimiento, sino una esperanza que se nutre de la certeza de que, aunque la tribulación sea real, la victoria final ya está asegurada en Cristo. Jesús nos ha dado la promesa de que, aunque el mundo tendrá aflicción, Él ha vencido al mundo. Y es en esa victoria, en esa esperanza audaz, donde encontramos nuestra paz y nuestra fuerza. La tribulación, lejos de ser un obstáculo, puede ser el camino hacia una mayor comunión con Dios. Como C.S. Lewis nos recuerda, en El problema del dolor, el sufrimiento nos permite entender de manera más profunda el amor divino. No es el fin de nuestra historia, sino la antesala de la gloria prometida. Y es en medio del dolor que encontramos la redención, porque es ahí donde Cristo se encuentra con nosotros, donde su gracia nos cubre, donde nuestra fe se fortalece. El llamado para cada cristiano en estos tiempos difíciles es claro: no temer la tribulación, sino enfrentarse a ella con una esperanza activa, con una fe sólida, sabiendo que no estamos solos. En lugar de huir del sufrimiento, debemos vivirlo con la certeza de que Dios nunca nos abandona, que la victoria final en Cristo es nuestra y que, al final, la tribulación será superada por la gloria de su presencia. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha dado una nueva perspectiva sobre el sufrimiento, la tribulación y la esperanza cristiana, te invito a tomar un paso más en tu jornada de fe. Suscríbete a este canal, comparte este video con aquellos que necesitan escuchar esta verdad y deja un comentario sobre cómo la esperanza de Cristo ha transformado tu vida en tiempos difíciles. Juntos, como comunidad de fe, podemos vivir la tribulación no como una condena, sino como una oportunidad para acercarnos más a Dios y prepararnos para la victoria final.